Carlos Raúl Hernández con nosotros. Sobre el tema económico, yo coincido con lo que tú dijiste en la primera parte del programa. Hay que pelear por aumentos salariales, porque luz, agua, etcétera. Pero Correa, el presidente Correa, entrevista a Maduro y después lo entrevistan a él. Y dice, ¿es verdad que usted vive de Maduro? Y dice, no, yo soy colaborador, soy asesor. Y tengo dos de mis principales colaboradores cuando yo fui presidente en Venezuela. Y eso ha logrado que la economía venezolana no se la lleven las sanciones, ni caiga, sino por el contrario, esté allí. Hay que ver cómo cuesta cuando un país petrolero le impide vender petróleo. Entonces, yo vi la entrevista y digo, ok, pero tienes varios años en que la economía es verdad, no es cuando se fue la luz, no había papel toalé ni nada, pero la economía venezolana no da señales de crecimiento pero mira, yo reales. creo que Correa destruyó la economía ecuatoriana. Es decir, la economía ecuatoriana cuando él llegó al poder estaba en pleno ascenso, era un modelo latinoamericano, un modelo además ascendente, con dolarización y con todo. Bueno, y cuando él sale del gobierno, todo eso está destruido. Incluso él inventa, el inventor en América Latina de la inflación en dólares es él. La economía queda destruida, el país queda en manos del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Yo sería el último asesor que me Hablando de buscaría. Novoa. No, yo estoy hablando primero de Correa, que Novoa continúa con la misma onda, ¿no? Yo creo que ninguno de ese par de señores serviría, yo no los buscaría para que asesoraran a nadie. Ahora, ¿quiénes serían los asesores óptimos? Los chinos, pues los chinos convirtieron en 40 años al país más pobre del mundo en la potencia retadora, el imperio del siglo XXI. Eso sí saben de economía de verdad y no tienen las cucarachas populistas que tenía el gobierno de Correa. Ahora, para mí la respuesta es muy distinta. Es Chevron, lo que permitió que la economía venezolana empezara a crecer y empezara a recuperarse fue la producción petrolera de Chevron. Y a mí me preocupa mucho porque el gobierno está hablando del crecimiento económico, pero el crecimiento económico no es un crecimiento autónomo, sino que es derivado de la producción petrolera. Estamos volviendo al esquema rentista. Y si el gobierno no hace un esfuerzo de reestructurar la economía como hicieron los chinos, bueno, estamos condenados a seguir con el rentismo y a que nuestro nivel de vida dependa de cómo le vaya el petróleo en la escala internacional. Pero fíjate, Pérez Jiménez, que construyó, modernizó el país, todo ese poco de obras, las avenidas de Caracas, el Silencio, la Universidad Central, o sea, agarró los reales petroleros y se los metió al país con el gran ideal nacional. 2 millones de barriles producía Pérez Jiménez. Hay que revisar nuestra propia historia. La democracia, que hubo un momento que probó estabilidad cambiaria. El dólar en Pérez Jiménez estaba en $3, el cambio. En la democracia en 4. Hay que revisar pero por cierto, qué fue lo que hicimos bien y qué fue lo que hicimos mal. Eso está estudiado. Hay un libro de una compañera socióloga que fue vicerrectora de la Central, que estudia, tiene una política que se llama, un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero en todo caso estudia que la democracia en los 10 primeros años, que fueron Betancourt y Leoni, construyó 10 veces más obras que el gobierno de Pérez Jiménez. Es decir, que la comparación, afortunadamente, la pierde Pérez Jiménez. Y no solamente eso, sino que en el resto de la democracia, pero Venezuela se convirtió en el país más moderno de América Latina. Lo que pasa es que eso, con el discurso aquel venenoso de los notables y de los que estaban descalificando la democracia porque sí, nos convenció a los venezolanos que vivíamos en una especie de degreo. Este era el país más moderno de América Latina, la gente venía a ver las torres del Parque Central, pero ahí comenzó la segunda etapa, que es que ese modelo se agotó. Se agotó la sustitución de importaciones que hizo Betancourt y Leoni, y resultaba que se requería hacer la apertura económica que hizo Clinton en Estados Unidos y que hizo Deng Xiaoping en China. Y ese proceso lo frustraron con el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez. Claro, veía a Marcel Garnier con Jorge Lavarría. O sea, Jorge Lavarría era un cerebro, era un locote, pero era un cerebro. Entonces él decía, defendiendo a Chávez, porque él estaba con Chávez, que el país tenía una gran rabia y que esa rabia se libró con Chávez. Te cito esto porque decía Pekov, al cual tú querías mucho,
que la crisis de Venezuela es una crisis del Estado, que el Estado era viejo, era gomecista, no había avanzado, no tenía destino ni procesos para constituir desarrollo. Bueno, pero por cierto, la crisis se produce en medio de un proceso de expansión económica. Venezuela crecía, cuando a la caída de Pérez, Venezuela está creciendo al mismo nivel de China, 10%, eran los dos países que más crecían en el mundo. Y encima de eso, la democracia estaba corrigiendo todos sus defectos. Vino la descentralización, elección directa. ¿Qué pasó entonces? Elección directa de gobernadores. Bueno, lo que llamaba Nietzsche la trasvaloración de los valores. La élite intelectual, por eso cuando dice que es que son los humildes, los pobres, los ignorantes, no. La élite intelectual del país se dedicó a crear la idea de que el país era una porquería. Y muchos lo creyeron. Y como te digo, era el país que estaba en un proceso de crecimiento institucional, político y económico modelo en el mundo. La elección de gobernadores, la elección directa de alcaldes, la reforma del régimen municipal, la descentralización, las reformas económicas, todo eso configuraba una perspectiva según la cual hoy Venezuela sería un país altamente desarrollado. Venezuela estaría con China. Ahora, si tú discutes el Estado venezolano desde para acá, todos los procesos, te das cuenta que es un país que, digamos, a su tiempo ha ido construyendo y tiene unos procesos que iban construyendo desarrollo. Aunque le duela a la gente, Gómez. Bueno, Gómez ayudó a eso. Bueno, mejor dicho, Pérez Mena ayudó a eso, Betancur ayudó a eso, Pérez ayudó a eso. Lo que te digo, Gómez salvó a este país que se hubiera dividido en tres o cuatro pedazos. Bueno, hizo un ejército profesional. Pero además Venezuela se iba a dividir, y esa madera de gallo que tienen con los zulianos, y mira, esto se iba a dividir en tres provincias, en tres países diferentes. Y el que salvó a Venezuela de esa perspectiva fue Gómez. Y el que trajo la industria petrolera al país, que después fue repudiada porque el anticapitalismo y el antiimperialismo y todas esas pila de cosas, pero el que trajo modernizó la economía, comenzó la modernización de la economía venezolana con las industrias petroleras, fue Gómez, y unificó al país y creó un ejército. O sea, un ejército que aplastó la disidencia de los caudillos. Y se acabó el riesgo de separación de Venezuela. Yo te digo esto porque, fíjate, en la defensa de la soberanía, de la identidad del venezolano, de su historia, Bolívar, Betancur, toda la parte sentimental de la nacionalidad. Sí, de lo que tú llamas la cultura del venezolano, tú no solo puedes rechazar la invasión americana, que lo que sería es meterle más leña a la candela, sino puedes conseguir pistas para que la democracia funcione como tolerancia, como debate, como una búsqueda de un norte. Mira, es que deberíamos pensar yo siempre lo digo, pero debíamos pensar en la reedición del Pacto de Punto Fijo después de esta experiencia, porque también estamos viviendo una experiencia. Esto que está pasando en Venezuela, que obedece a una gran cantidad de cosas que no podemos analizar en este momento, eso que estamos viviendo en este momento, obligaría a los sectores a pensar en términos de cómo estabilizar el país a largo plazo. Y yo diría que lo que nos conviene sería un nuevo pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo era muchas cosas, o sea, cantidades de acuerdos, ¿no? Pero básicamente era el respeto a la voluntad popular. Si nos basáramos en eso de nuevo como estuvimos basados por el espacio de 40 años, creo que el país podría recuperar y superar estos traumas que estamos viviendo. Eso significa superar o meternos en la crisis de la democracia, pero democracia. Pero meternos en la crisis de la democracia. En la crisis de la democracia, meternos democráticamente. Democráticamente. No asumir posiciones autoritarias frente a la crisis. Así es. No troncismo, porque Tron lo que está demostrando es lo que tú dices, que eso es cavernícola, eso no es futuro. Pero es que además hemos tenido un sector de la oposición que frente a la crisis de la democracia y a las fallas democráticas que hemos vivido, han asumido una posición igualmente autoritaria. Así es. Y resulta que Churchill decía que los males de la democracia se enfrentan con más democracia. Con más apertura. Claro. Así es. Gracias, Carlos Raúl. Gracias a ti y a la doctora. A la doctora. ¿Cómo se llama el dominicano? Iván.
Gatón. Y van y vienen. Iván Gatón. Y van y vienen. Buscan en TikTok y en Facebook Iván Gatón. Oye, que los análisis son extraordinarios, muy sensatos. A la 1 y a las 10 Kikosis otra vez.